Bueno, señores, en el día de hoy hemos podido leer la querella que ha depositado Milton Morrison en su calidad de director del Intran ante la Procuraduría General de la República, pidiendo la investigación de una serie de hechos entre los que él denuncia intentos de soborno, de chantaje, de estafa contra el Estado Dominicano, lavado de activos, entre otros cargos contra la empresa de Color y sus representantes. Y la verdad es que algunas de las cosas que están contenidas en ese documento llaman poderosamente la atención. Y voy a empezar por el principio para que tú y Nairobi también puedan ir comentando, María Cela. Y es que él señala de entrada que hubo adendas al contrato de Decolor. Estamos hablando del contrato para las licencias de conducir y yo creo que la República Dominicana está muy familiarizada con ese nombre, con el nombre de Decolor, porque no es la primera vez que baila esta empresa Transcor Latam, ¿recuerdan? de cuestionamientos, exactamente, no es la primera vez. Pero bueno, señala el documento que esa empresa fue objeto, el contrato, de tres adendas que no pasaron por el Consejo y que esto le llamó poderosamente la atención al ingeniero Morrison cuando él asumió la dirección del Intrant y empezó a investigar estas adendas, la relación comercial con esta empresa, también con otra empresa que se suponía que eran dos instituciones que eran independientes, no tenían que ver una con la otra, pero que dice el ingeniero Morrison que al final han podido comprobar que sí, que era la que se utilizaba para el cobro de los servicios del Verifón, los pagos que hacían los ciudadanos para sus pagos. Y entonces habla que se han podido identificar una serie de irregularidades donde relaciones comerciales que se suponía que tenían que ser que el 90% de los recaudados le tocaba al Intran y el 10% a esa empresa recaudadora, pues se invertían los papeles en perjuicio del Estado dominicano. Ahora, lo más escandaloso viene cuando él habla de los intentos de soborno de los cuales él fue objeto. Bueno, precisamente, si tú hablabas de cómo se cambió del 90 y el 10 con un cambio de software, y él descubrió esto, y esto generó luego una deuda, supuesta deuda, con la empresa de Color de 730 millones de pesos. Ante todas las irregularidades, Milton mandó a hacer una auditoría a la Contraloría y una segunda auditoría también, y notificó todo esto a las autoridades cuando decide suspender la renovación de este contrato que se venció en enero de este año. Fue un contrato que se licitó en el 2019 y entró en vigencia en enero del 2020, antes del cambio de gobierno. Por eso uno decía, ¿cómo siguen esta gente trabajando para el Estado cuando sabemos quiénes están detrás y a qué están asociados y de qué están acusados incluso en algunos casos? Pero, señores, es mucho el dinero que han sacado del Estado, porque si han sido capaces de tratar de sobornar al director del Intran. Primero empezaron en Navidad, cuando se supo todo esto, que el mismo presidente de la empresa, el señor Oruña, ese apellido Oruña, es un boricua, es un puertorriqueño, Rogelio Oruña. y Rogelio Oruña, y la señora Sonia, Sandra Oruña. Sandra Oruña es la gerente. Él trató de hablar se reunió con el director del Intran para hablarle de la deuda que tenía el Intran con esta empresa y con la otra, porque a todo esto, la segunda empresa de la que tú mencionabas, Pago Exchange, que es la encargada de hacer los cobros vía Verifone, con los Verifone a todos los clientes, a todas las personas que sacan su licencia, esa empresa el que cobra en esa empresa, el encargado de esa empresa, es otra persona que todos también conocemos muy bien y que está detrás de Decolor. Esa es otra cosa que se descubrió también, la relación que había entre estas dos empresas. Tras tomar conocimiento de la notificación, el señor Oruña volvió a contactar personalmente al director del Intran con el propósito de persuadirlo para que reconsiderara la medida.
Consciente de las irregularidades que afectan el contrato y del alto riesgo de que se formalizaran investigaciones, Oruña intentó deslindarse parcialmente de responsabilidad, delatando de manera directa al señor José Jochi Gómez Canaán como beneficiario de Pago RD Exchange SRL. O sea que no era de Color, que era Jochi Gómez el responsable de esa otra empresa que había cambiado el software y que había cambiado del 10% al 90% en beneficio de esta empresa. La afirmación fue interpretada por el director como un intento de presión basado en el chantaje funcional y confirmó que los vínculos entre actores externos y las empresas contratistas superaban lo declarado en los documentos oficiales. Pero lo peor es que a medida que avanza el tiempo, llegó el mes de enero y la cosa se les iba poniendo negro porque es un gran negocio que han tenido durante muchos años, según el director del Intran en esta querella, empezaron a ofrecer dinero. Primero mandaron regalos de 200,000 y de 150,000 a empleados, a empleados del departamento administrativo, que a la vez se lo dijeron se lo dijeron a Milton, que eso está bien por los empleados, eso está muy bien, que no cogieron ese dinero, pero entonces empezaron con Milton, le ofrecieron primero 30 millones de pesos por delante y 2 millones de pesos mensuales si prorrogaba 2 años más el contrato. Como Milton Morrison dijo que no, en una nueva reunión le ofrecieron entonces 30 millones, primero fueron 20 millones, le ofrecieron 30 millones en la segunda reunión y 3 millones de pesos mensuales. Y ya en última instancia fue $1 millón y 3 millones de pesos mensuales. Y como él seguía diciendo que no, es que esto hay que leerlo, señores, que él no iba a entrar en eso, que continuaba con la licitación, que si ellos querían podían participar de una nueva licitación, pero que esto no podía continuar porque era perjudicial este contrato para el Estado Dominicano. Entonces le mandaron un abogado, primero le dijeron que Jochi le tenía preparado algo, que si él no entraba en el aro, que se preparara porque Jochi Gómez le tenía preparado algo, y ustedes vieron que este fin de semana salió lo de que Milton Morrison tiene una casa en la Florida que compró por valor de 800 y pico de mil dólares, que esa vale ahora 1.078.000 o algo así, que no estuvo declarada cuando él hizo su declaración de bienes. Milton Morrison tendrá que explicar, porque Milton es un empresario desde hace muchos años y él mismo ya explicó que él tenía una vivienda que costaba 400 y pico mil dólares y que la vendió, que dio el inicial de esto, pero ya él lo explicará, eso es un problema de él, porque él no declaró eso en ese momento. Pero tú ves cómo funciona todo esto. Cuando tú lees esa querella, estamos aquí enquistados, ¿no?, en esta institución de la que nos beneficiamos desde hace muchísimos años, y si no entra al aro, si hay un funcionario que pretende hacer las cosas honestamente, entonces se tiene que someter a todo tipo de chantaje, de extorsión, si no funcionan los sobornos. ¿Saben lo que es resistirse a $1 millón? A $1 millón y a 3 millones de pesos mensuales durante 2 años. ¿Cuánta gente habrá recibido los anteriores? ¿Habrán recibido pagos de esta gente para mantener este contrato con estas irregularidades? Claro, y si todo es como dice esta querella, no solamente afectaba al Intran, señores, el dinero del Estado Dominicano, donde se está buscando recursos de todas partes para supuestamente hacer mayor inversión pública. Miren por dónde se estaba colando el dinero. Ahora bien, ¿qué está pidiendo esta querella al final entonces, luego de todo lo planteado y lo que ha puesto a la vista del Ministerio Público? Están solicitando lo siguiente: que sean investigados y procesados penalmente los señalados, que ya mencionamos los nombres. Lo están acusando de soborno, de asociación de malhechores, de lavado de activos. De igual manera, lo están señalando por estafa al Estado, chantaje y extorsión. Y Milton Morrison también se constituye como actor civil para solicitar indemnización económica por los daños causados en términos personales, o sea, no solamente el Intran. Me parece, si la memoria no me falla, que este tipo de acción sienta un precedente, porque es la primera vez que un funcionario activo en funciones se querella contra una empresa privada
por todo lo que hemos Por señalado corrupción anteriormente, privada. que es corrupción al final. Por Pero miren una corrupción. cosa, Es una acción penal. el soborno es uno de los delitos más difíciles de probar. Es sumamente difícil de Sí. probar, Es sobre así. todo si no se llegó a concretar, como está denunciando en su querella Y si fueron reuniones Milton privadas. Morrison, y si no hubo trazo de transacciones, es muy Sí. difícil de probar. Sin embargo, aquí hay mucho material para que el Ministerio Público trabaje, porque lo que no es difícil, lo que no sería difícil de probar es la denuncia que ellos hacen de que a través de esa empresa que hacían los cobros se invirtió la cantidad, el porcentaje que le tocaba recibir al Intran y que le tocaba recibir a esa empresa que fungía como la recaudadora. Eso no sería difícil de determinar para el Ministerio Público. Tampoco sería difícil de determinar para el Ministerio Público si efectivamente se hicieron adendas que incrementaban el valor del contrato sin haber pasado por el consejo del Intran. Eso tampoco debe ser muy complicado de determinar para el Ministerio Público. Mientras tanto, también se ha depositado en el día de hoy una denuncia contra el ingeniero Morrison. Lo hizo el abogado Rafael Linares para que se investigue lo de la propiedad en la Florida. Mira, yo creo que todo tiene que ser Claro. investigado. Aquí hay mucho material para el Ministerio Público y que se determine entonces si hubo una presión, si hubo mecanismos ilegales, ilegítimos para esta empresa tratar de quedarse con un Sí. contrato que venció a principios de este año. Y uno ve cómo se funcionan las cosas, porque la noticia de la casa salió en un periodiquito de la Florida. eh, Hay que ver quién es el dueño de ese periodiquito. De ahí salió en otro periódico de aquí, de esos digitales, y ya algunos medios pequeños lo están mencionando y están ampliándolo, y este otro abogado ha puesto. Es como, wow, acoso y derribo. O entras al aro o te destruyo. Y eso, o te trato de destruir. Y eso, señores, uno tiene que estar muy limpio y no tener ninguna cola para poder vencer este tipo, no solamente de tentación, sino de ataque, si no cedes al sistema. Estamos hablando de un sistema que está enquistado en nuestras instituciones. No es solamente el Intran, esto tiene que pasar en muchísimas otras instituciones. Regalos, pagos, sobornos, Comisiones irregulares. comisiones. Y si tú tienes que estar muy limpio, ser muy íntegro y tener las herramientas para disponerte a controlar eso o a erradicar eso. Y eso no es fácil. No es fácil, pero hay que decir lo último, es que ha salido una noticia de que el Tribunal Superior Administrativo había detenido la licitación que se está haciendo para contratar una nueva compañía que pueda hacer el trabajo. Señores, antes lo que cobraban de comisión, la otra compañía que estaba antes de la Exchange, esta que manejada por Jochi Gómez, era 2.5. Ahora ellos después estaban cobrando el 10% y después era el 90% y el 10% para el Intran. Pero lo que dice la noticia que acaba de publicar el Intran es que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre aclaró este lunes que no ha sido suspendido el proceso de licitación relativo a la contratación de la empresa encargada de la emisión de licencias de conducir. La entidad explicó que la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo únicamente aplazó la audiencia de conocimiento de la acción de amparo presentada para el próximo lunes 14 de julio. Esto a solicitud expresa de las partes involucradas. En ese contexto, el Intran informó que se ha decidido postergar la fecha de recepción de las ofertas para la licitación como una medida responsable para garantizar el respeto al debido proceso y permitir al tribunal conocer y decidir sobre el fondo de la acción interpuesta. Están dispuestos a armarles un tremendo lío, como suelen hacer, pero vamos a apoyar las cosas que están bien hechas y a la gente que hace las cosas bien hechas.